Soy Alex Nava y estoy convencido que todos somos llamados a romperla en la vida. Muy feliz de poder grabar emisión número 63 de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. ¿Cuáles son tus obsesiones? Todos de alguna manera estamos obsesionados con algo. A lo mejor alguien está obsesionado con alguien, pero obsesionados por el éxito, obsesionados por conseguir un mejor trabajo, obsesionados por un viaje, obsesionados por irnos a vivir a otro lugar, obsesionados con un aprendizaje, un título profesional, obsesionados con una persona, obsesionados quizá también con la felicidad. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo hay una tendencia a vivir tan obsesionados por algo que le llamamos felicidad, pero que no necesariamente es felicidad, sino que es el placer. Y existe una tendencia muy fuerte de personas a sentir una necesidad de experimentar la mayor cantidad de placeres posibles, considerando que eso es lo que le va a dar quizá un poquito de sentido, validez a su propia vida. Y para hablar de este tema tengo a un amigo, colega de podcast. Él ya tiene más del doble de lo que llevamos en Rompiéndola. Tiene ya casi 150 episodios grabados con su podcast Hablando Sin Filtro. Tenemos a Carlos Camacho aquí en Rompiéndola. Carlos, un gustazo tenerte y platicar de este tema contigo. Mi querido Alex, qué bárbaro. Muchas gracias por invitarme. Es un placer siempre platicar contigo. Te admiro, te respeto. Y pues gracias por estar en este gran proyecto que tienes. La verdad es que es inspirador, te sigo y pues gracias por la invitación. No, devolviendo el favor que tú me hiciste al invitarme en tu podcast y además el respeto es mutuo, es muy respetable. ¿Cuántos episodios ya llevan? 150 ya justo, ya algunos ahí todavía por salir, bastante diverso en los temas. Tú me acompañaste justo para conmemorar el capítulo número 100. El Tu capítulo capítulo 100. es el número 100 y pues estuvo muy chingón. Es de los capítulos favoritos. Y pues bueno, mira, ya vamos ahí con 150 ya. 150 episodios de Hablando Sin Filtros, que además el título se me hace increíble. O sea, ¿de dónde sale eso de Hablando Sin Filtros? Bueno, la historia es un poco esotérica. Oye, fuiste a una sesión de tarot y ahí salió que a una sesión de numerología, en realidad. No, Okay. O sea, antes se llamaba, cuando inició el proyecto se llamaba De Todo y Nada Podcast. Ok. Porque en realidad hablábamos, o sea, literal esto, o sea, son conversaciones. O sea, esto de todo y de nada, ¿no? Tal cual, o sea, Sí. nosotros hablábamos de, o sea, yo lo hacía con Ilse, este proyecto, y hablábamos de las cosas que vivíamos, ¿no? De filosofar, y de repente empezábamos hablando de una cosa y terminábamos hablando de otra, y entonces, pues, ¿cómo le ponemos? Pues de todo y nada, porque no tenemos ni un formato, nada así, chingue su madre, hablemos de lo que nos pasa en la vida. Y luego tuvimos un capítulo con Luis que hablamos sobre numerología, y ahí decidimos cambiarle el nombre porque, pues según él, no hacía como mucho sentido en las vibraciones de todo y nada. De todo y nada, las vibraciones numéricas no ajustaban con lo que ustedes pretendían. Pero a ver, fue un consejo de un experto en un área, ¿no? Un especialista, ¿no? Sí, no, y después fue, o sea, dijimos, bueno, es que nuestra idea y nuestro concepto, pues es esto, hablar de ideas un poco disruptivas, poco convencionales, cuestionarnos, ¿no? Sobre todo, ese es el eslogan del podcast, atrévete a cuestionar tus creencias. Y pues dijimos, a ver, hablando sin filtro, porque lo que hacemos aquí es hablar sin filtro. No tenemos filtro en entrevistas, o sea, no es como que le enviemos al invitado preguntas previas. A veces invito a gente y me dicen, oye, ¿pero de qué vamos a hablar? Mándame pues como una guía de preguntas. Aquí te mando el tema y lo que va saliendo más. Ahí a ver a dónde nos lleva la conversación. Literal, sin filtro, sin Así. filtro. Y lo cual nos vuelve muy genuinos y muy auténticos, ¿no? Exacto. Para conversar. Y me acuerdo perfectamente de que así fue la línea editorial en nuestra entrevista. Felicidad y placer, la adicción y la obsesión. ¿Qué hay detrás de esto, mi querido Carlos? ¿Por qué te mueve tanto? ¿Qué te ha llevado como a indagar un poquito acerca de este tema? O sea, lo que platicábamos, ¿no, Alex? El tema de, yo creo que todo mundo, o sea, yo creo que no hay alguien, o al menos yo no conozco, o conozco muy pocas personas, que tú le preguntes cuál es tu objetivo en la vida y no te responda ser feliz.
Sí, es el objetivo número uno. ¿Cuál es tu objetivo, tu propósito en la vida? Ser feliz. ¿no? Y entonces, de repente, pues yo me cuestiono todo, ¿no? Y entonces, cuando dices, bueno, pero ¿qué es ser feliz? O sea, como que todos creemos que la felicidad tiene ciertas connotaciones y que todos debemos alcanzar los mismos éxitos, que éxito también es una palabra que pareciera que todos interpretamos de la misma manera, y pues no necesariamente, ¿no? O sea, la felicidad creo que tiene muchos matices, o sea, yo no lo veo como un estado infinito ni un objetivo, sino más bien es cómo vas construyendo una vida, que tú hablas mucho de ello, una vida con propósito, ¿no? Pero en ese construir y en ese avanzar, pues te vas a tener que frustrar. Y hoy hablamos también mucho de emociones, hablamos mucho de cómo vemos los valores también de esta sociedad. Y a mí a veces me hace ruido porque a veces me he sentido muy incómodo, me he sentido frustrado en la manera en que quiero hacer las cosas, en que a veces hago cosas que me dijeron que es la felicidad o que eso me va a dar felicidad o que yo en algún momento planteé cuando alcance tal logro, eso Voy me a va a ser dar feliz. feliz. Y entonces vivimos como con esta idea del futuro, de hacia dónde vamos para alcanzar esa felicidad esperada, y luego llegas y te frustras, ¿no? Y dices, puta, o sea, pues no me dio, o sea, me dio como la satisfacción de haberlo alcanzado, ¿no? Y luego ya te quedas sin a dónde ir, ¿no? O sea, y no necesariamente es que esté mal, o sea, simplemente es, lo que he aprendido es que eso es la vida, ¿no? La vida es frustrarte, la vida es tener dolor, y yo creo que este balance entre dolor y placer, que hablamos justo de que hoy pareciera que estamos todo el tiempo buscando placer, en experiencias, en redes sociales vemos miles de contenidos, todo el mundo habla de gestionar emociones, de las señales tóxicas que no debes permitir en una pareja, etcétera. Y pareciera que hay como recetas, ¿no? O sea, como que todo el mundo te quiere dar recetas. Y lo que he descubierto también es que no hay recetas. Y que lo chingón de la vida es que tú te atrevas a ir como creando tu propio concepto de felicidad. Y más bien con este framework de la vida no es un estado como así, como que vas en subidita, ¿no? Pleno. No, te vas a caer, güey, y está bien caerte, ¿no? A mí me encanta, seguramente lo ubica Simon Sinek, Claro. que habla mucho sobre este concepto de mental fitness. Cuando yo lo escuché, dije, wow, porque generalmente hablamos de mental health, ¿no? Pero este brother habla sobre mental fitness en el sentido de, a ver, puede ser que te esté llevando la chingada en algún momento, pero te invita Alex por una cerveza, que espero que me invites un día. Claro, claro. Y entonces, a lo mejor me está llevando la chingada, pero yo voy con Alex y pasamos un buen momento, ¿no? Y disfrutamos la conversación y disfrutamos la cerveza y regreso a mi casa y a lo mejor sigo sumido en depresión, pero al final es esta capacidad de adaptarte a las condiciones que vas viviendo, ¿no? O sea, también como tener esta capacidad de tú ir llevando a tu mente o tu estado emocional hacia estos momentos de conexión con las personas, ¿no? Y tampoco tenerle miedo a la frustración ni al sufrimiento, ¿no? Que creo que el sufrimiento lo tenemos que ver como, yo lo veo como algo positivo ahora, ¿no? Y a veces nos cuesta. A mí no me gusta sufrir. O sea, también por eso me ha costado demasiado. He vivido frustrado porque evito siempre el sufrimiento. Y yo creo que, pues no necesariamente, sino más bien es como lo reenfocamos, ¿no? Qué buen punto. ¿Cómo poder reenfocar el sufrimiento? Porque va intrínseco en la vida el dolor, las caídas, las Exacto. frustraciones, los momentos difíciles, situaciones adversas, y tenemos que darle un significado diferente, ¿no? E Exacto. integrarlo como parte de la riqueza de la vida y que la riqueza de la vida son esos matices. Hay varios temas que has tocado y vamos desmembrándolos uno por uno. Número uno es esta parte de nos obsesiona la felicidad parecería, ¿no? Y todo lo que se postea en redes y decir es por acá y estoy muy feliz y todas estas historias, digo, cada quien en redes muestra la parte de su vida que Bonita. quiere y generalmente es la parte bonita o la parte de hacer creer a los demás, mira lo increíble que es mi vida y parecería que a todo mundo le está yendo, al menos en las redes, Sí. muy bien y que le están rompiendo, ¿no? Entonces, de repente empieza a haber estas ganas de imitar, de emular, de ser como ellos. Y yo diría que más que una
obsesión por la felicidad, hay una obsesión por el placer como tal, una obsesión por el momento. Tú lo dijiste, por la experiencia, por hacer lo que el otro hace, por lograr lo que el otro logra, por verme en el espejo como como el otro se ve, pero empieza a ver como esta adicción a momentos de placer y no necesariamente a alcanzar una felicidad más alineada al propósito, más entendida como esta riqueza de vida con matices. Sí. ¿Por qué estamos tan obsesionados desde tu perspectiva con el placer, mi estimado Carlos? Pues mira, yo creo que a lo mejor vivimos sumidos también en una depresión o en un sinsentido, ¿no? A veces, creo que también va por ahí el asunto. Como bien dices, o sea, las redes sociales es un escaparate. O sea, creo que pues están diseñadas, sabemos, para generarnos una sensación de dopamina, ¿no? El scroll constante, pues al final es saber que sigue la siguiente historia y por eso el TikTok es tan famoso porque pues no puedes parar, no sé si tú lo has Es hecho, pero infinito. es impresionante, o sea, a mí me encantan los memes, ¿no? Me gusta ver videos graciosos, puedo pasar horas ahí y me cago de risa y eso me gusta mucho. Pero yo creo que esto que mencionas sobre la obsesión por el placer, sobre las experiencias, pues creo que también viene, fíjate que el otro día leí algo sobre esta idea de, y me hace todo el sentido. A mí me gusta como analizar la historia, o sea, como yo estudié relaciones internacionales, entonces tengo entre la parte de relaciones internacionales y luego me he especializado más en la parte de marketing, siempre mi mente va a analizar como la historia, ¿no? Los momentos sociales que vivimos. Y a mí me gusta mucho justo esta parte de entender por qué estamos hoy donde estamos, ¿no? Y yo creo que pues es una evolución de nuestra sociedad, de nuestras creencias, de la manera de entender el mundo y también del momento o del lugar en donde vivimos, ¿no? O sea, porque también creo que los latinoamericanos nos gusta mucho esta parte de sufrir. Sí, tenemos una historia de sufrimiento y nos encanta recordarnos nuestros sufrimientos. De repente, ya cuando te entras con las personas, ¿cómo te ha ido? Ay, ha sido bien difícil. Aunque todos decimos, no, estamos bien, pero nos gusta contar nuestra historia de dolor. Pero fíjate, o sea, es muy interesante y hablando como este contexto del mexicano siempre es eso. Y no sé si te pasa, o sea, de repente vas a una reunión y alguien se empieza a quejar. No, puta, es que mi jefe es un desgraciado y ya no lo soporto. Uy, no, pero es que el mío, no sabes, es peor. No, 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 eso que te hizo está leve, ¿no? Este cabrón y, o sea, siempre nos gusta, o sea, queremos el placer, pero al mismo tiempo nos sumimos en este negativismo también medio tóxico, ¿no? Oye, entonces hay una adicción a los dos lados. Es una adicción, es una Hay una adicción. adicción al placer, pero hay una adicción al dolor. Y que aquí lo interesante es, número uno, distinguir. Felicidad no es placer. 100%, ¿no? Realmente, el placer es parte de la vida, pero hay gente que puede experimentar mucho placer y ser placenteramente infeliz. Claro, y es que a veces, o sea, también esta idea de vivimos como frustrados, o sea, es como esta idea de estoy en un trabajo que no disfruto, o estoy en una relación que no me la paso bien, y entonces quiero una experiencia que me haga salir de ese entorno negativo en el que me encuentro. Claro, Y entonces estoy generando una expectativa con una cosa externa. claro. Y entonces quiero salir de mi frustración, de mi sufrimiento, a través de estas experiencias. Y por eso son tan exitosos, ¿no? Por eso es tan exitoso los viajes, y ahora nos venden miles de experiencias, ¿no? Claro. Los talleres, los cursos, vete a un taller de sana tu niño interior y constelaciones familiares y a ver hasta ahora la carta astral, que me encanta todo esto, pero a veces no lo interiorizamos, ¿no? Ahora también está muy de moda el tema de la ayahuasca, que también lo he experimentado y me encuentro con gente que va a vivir estas experiencias tratando de encontrar una respuesta inmediata a las cosas que vive, ¿no? A las cosas profundas y buscamos herramientas que son poderosas, Pero muy pero superficiales. exactamente, no estamos dispuestos a adentrarnos y pensamos que la solución a un problema existencial, a un problema de vida o a un problema de infelicidad, que es un problema muy profundo, Sí. va a estar en una receta rápida, en un taller, en un curso, y que si no nos adentramos y si no nos atrevemos a abrazarlo, no va a ser nada profundo ni real por nosotros. Dijiste ahorita algo que la verdad yo desconozco, lo confieso, esto último que te adentraste Del tema de la ayahuasca. a Ayahuasca. ayahuasca. Me considero neófito en eso, no lo había escuchado. ¿Qué es ayahuasca? Te voy a llevar, mi buen Alex. No, o sea, es todo este tema de las plantas de poder, ¿no? O sea, Ok, pues son ceremonias que se llevan a cabo y que lo han hecho
pues ancestralmente, ¿no? Esto viene del Amazonas, principalmente de Brasil, de Perú. Dicen que la ayahuasca de Brasil es como más intensa, la ayahuasca de Perú es como más tranquila. Tiene como cierto, le llaman esto, es como un alucinógeno, pero es en realidad anteógeno, si no mal recuerdo. Esto quiere decir que tú entras en un estado como de trance, pero al final estás consciente, ¿no? Es como un estado alterado de la conciencia que te hace Movido por la planta que Claro, o te... sea, al final es como si estuvieras en una droga, pero estás consciente todo el tiempo. Ok, O sea, y te hace como tener como alucinaciones. Y en realidad, lo que yo he vivido es que depende del estado en el que te encuentres, la experiencia puede ser brutal. O sea, porque literal lo que sucede es que estamos pensando todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que también el gran problema de este tema de la felicidad y demás es que, o sea, todo pareciera que es superficial y piensa positivo y vamos a ser felices y la chinga. O sea, yo le llamo a eso un positivismo tóxico. claro. Entonces, cuando con estas experiencias lo que haces es ese ego que le llamamos ego, pues en realidad se rompe y entonces dejas de pensar y te conecta directo con el dolor Con que quien traes. tú eres realmente. Y entonces eso es lo que vives en ese tipo de ceremonias, ¿no? Pero, pues como una droga, pues puede ser que tengas una experiencia cabrona cuando lo haces, pero regresas a tu casa y al día siguiente, si eso no lo trabajas, creo que pues sigues en ese mismo loop. Claro. Y entonces nos permite tener esta conexión sin ego, sin, ahora sí que sin filtros con nosotros mismos, ¿no? Y nos Claro, permite darnos un choque de realidad y se convierte en una experiencia intensa, reveladora. claro. Sin embargo, si no tenemos estos actos de conciencia profundos, si no los trabajamos, si no rascamos realmente quiénes somos, para dónde vamos, qué nos mueve, qué nos motiva, cuál es nuestro propósito, qué cosas son las que realmente me interesan definir en mi vida y empezamos a caminar con conciencia y compromiso en ello, no, no sirve de nada. Y es justo lo que mencionabas, esta adicción a quererme sentir bien rápido y Claro. entonces busco fórmulas rápidas o experiencias rápidas que me generen ese cambio y que pueden haber herramientas muy profundas y que aún las buscamos como soluciones rápidas por esa necesidad de sentirnos bien Claro. en en el momento, ¿no? Y es ahí en donde tendríamos a lo mejor que empezar partiendo qué es la felicidad. Y cada quien puede tener su definición. 100%. Para ti, Carlos, porque así lo planteabas, ¿no? Como decir, finalmente no hay un estándar o No. decir, esto es la felicidad, ¿no? Para ti, Carlos, ¿qué es la felicidad? Yo creo que es ese estado pleno, o sea, de sentirte bien con lo que estás viviendo, ¿no? O sea, al final no es como el camino a la felicidad. O sea, yo creo que también es una de estas palabras que se ha puesto tan de moda y que yo creo que se ha manoseado demasiado, ¿no? Está muy prostituida, yo creo. Porque, o sea, para mí, yo no te diría busco la felicidad. O sea, creo que es más bien disfrutar este proceso, ¿no? O sea, yo hoy aprendo mucho y a veces me equivoco y cambio y es como abrazar esos momentos que vas viviendo, estas inseguridades que surgen en mí. Platicábamos el miedo al fracaso, que a lo mejor no es que la gente evite el fracaso porque todos fracasamos, es inevitable, pero sí le tenemos miedo o nos da miedo reconocer que nos equivocamos, ¿no? Porque también vivimos en esta cultura de señalar, de, oye, es que Ujú. tú te equivocaste y es culpa de ese pendejo que no hizo bien, o es culpa de Alex que no coordinó correctamente. O sea, siempre hay una excusa y una culpa a alguien más. Buscamos como evadir eso, que yo creo que también estamos cambiando, ¿no? O sea, se habla más de aceptar el fracaso como una posibilidad. Sí, Yo creo que adentrándome también en los temas que exploro en el podcast, yo exploro de todo. Invitaba a Valentina Viñola, que es astróloga, y justo me comentaba que estamos viviendo un cambio de era, ¿no? Según la ok. astrología, que me hace mucho sentido. O sea, ella dice que estamos entrando en una era de Acuario, y esto quiere decir que hoy justo estamos como replanteándonos esta idea, y Acuario es como este planeta o esta casa en donde todos somos más equilibrados, ¿no? O sea, como más buena ondita, como una manera consciente también con tu mismo ser. Y yo creo que sí vivimos en una época donde hay más conciencia, donde cada vez nos cuestionamos más esto que heredamos. O sea, como que estamos replanteando este efecto de la felicidad. Y no es que esté evadiendo la pregunta de qué es la felicidad, pero creo que no hay una respuesta, como bien lo dices. O sea, cada uno
debemos aprender a reinterpretar qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Yo creo más en la responsabilidad de lo que hacemos con lo que tenemos. Y también ser como compasivos con lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, a veces nos machacamos demasiado esta idea de, puta, podría haber hecho más, o el síndrome del impostor, ¿por qué no me atrevo a hacer este proyecto? Y es que no estoy capacitado todavía, a lo mejor me hace falta tener más aprendizaje. Y yo creo que también vivimos como en esta parte de buscar el perfeccionamiento, y creo que eso es el enemigo de la acción, ¿no? Completamente, lo perfecto es el mayor enemigo a la ejecución, ¿no? Y por eso una de mis frases favoritas es, más vale hecho que perfecto, ¿no? Y pongamos las ideas en acción Claro, y no en un pedestal. O sea, la necesidad que existe de ejecutar independientemente de cómo salga claro. es mejor que esperar el momento perfecto. No, y si lo haces, pues te da la oportunidad justo, vas a saber que puede fracasar, pero aprendes. O sea, cuando lo haces con esta perspectiva Exacto. de curiosidad, o sea, para mí también creo que eso es algo súper importante. Seguro has visto este libro de Carol Dweck, de Mindset, ¿no? Que ella habla como de dos No, no lo tipos he visto. dos tipos de personas, ¿no? Los que tienen un fixed mindset, le llama a ella, como una mente fija, y aquellas personas que tienen una mente más flexible, ¿no? De aprendizaje, que todo el tiempo estás buscando esta mejora constante, que no le tienes miedo al fracaso, que eres más curioso, que si estás en una entrevista, pues a lo mejor no sé y no pasa nada, pero no porque no sepa hoy, quiere decir que sea un idiota. O sea, probablemente esto que tú me preguntas, si no lo sé, voy, lo investigo y mañana te vengo con una respuesta, ¿no? Como este reconocimiento de las cosas, de nuestras debilidades, del ser vulnerable. También a veces nos cuesta ser vulnerables, ¿no? Entonces creo que es como todo este proceso. O sea, creo que yo trabajo mucho en esta idea de ser flexible en mis ideas, de aprender con la práctica, con el error, de equivocarme, ¿no? De que pues hay cosas que me incomodan y pues simplemente me incomodan. No sé por qué. O sea, quiero probar algo diferente y me doy oportunidad de equivocarme, ¿no? Y ya no me frustro tanto. Trato de ir trabajando con esa frustración que sé que viene también de lo que afuera dice, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que redondeando esta idea y conectado con la idea anterior es cómo nuestra idea es buscar esa felicidad, pero ante una frustración interna. O sea, todos vivimos frustrados, ¿no? Internamente y queremos tapar simplemente. Y hoy, esta adicción a la dopamina, como bien lo señalamos, creo que es un riesgo también. O sea, tenemos más tiempo libre, ¿no? También ese es otro punto. O sea, hoy tienes más tiempo libre para estar procrastinando, para estar pensando. En alguno de tus capítulos, uno de tus invitados hablaba justo del bienestar y de todos estos temas, de cómo pues hoy nuestros pensamientos nos agobian. ¿Y por qué tenemos tanto pensamiento? Pues porque tenemos más tiempo libre, ¿no? Claro, más tiempo. Y fíjate, hay una diferencia interesante entre el ocio y el tiempo libre desperdiciado, ¿no? El ocio para los griegos era este espacio creativo de Claro. posibilidades de generar nuevas ideas, nuevas soluciones, de introspectar, ¿no? Y entonces reconocernos, ¿no? Y el tiempo perdido scrolleando, generando cualquier cantidad de absurdos, pues entonces realmente no sería el tiempo de ocio. Eh, estamos evidentemente muy adictos al placer, eso no hay duda, pero también definitivamente muy adictos y obsesionados con la felicidad. Y que ahorita lo planteabas como en esta sensación de quizá ni deberíamos estar tan obsesionados, ¿no? O sea, con la felicidad como tal, sino simplemente tendríamos a lo mejor que estar más conscientes, porque es la Sí, invitación que te escucho de quiénes somos, de qué hay dentro de nosotros, qué veo en mí, de trabajar en nuestro interior, de replantearnos esquemas mentales y tener esta flexibilidad mental que dices que realmente puede ser una amenaza para la gente. Hoy la gente puede sufrir mucho por ser rígida mentalmente con sus creencias. Nos casamos con algo y sí. con eso nos morimos y no tiene que ver necesariamente con los valores primarios con los cuales queremos fundamentar nuestra vida. No, puede haber muchas cosas, muchos paradigmas preinstalados
Claro. que verdaderamente decimos, así tienen que ser las cosas y así tiene que suceder. El éxito, por lo tanto, es lograr tener un negocio próspero. A ver, ¿quién instaló esa idea? ¿Es tuya? Si es tuya, está bien, pero si no, no. Claro. O necesito llevar mi cuerpo a este nivel, ¿no? A como lo veo. Esa es una idea, si no, no voy a ser exitoso. Es una idea tuya o de dónde Sí, la adquiriste o por qué la defendemos tanto o si la estamos defendiendo y creemos que es nuestra, estaríamos dispuestos a flexibilizarnos un poquito y a ampliar el espectro y considero que esa flexibilidad sí nos encamina a lo que tú definiste como felicidad, porque aunque digas, no la definí tanto, sí la definiste, pusiste, para mí, desde mi perspectiva, la palabra clave para felicidad, pleno, claro. plenitud. Sentir en un estado de plenitud, no perfección, no todo el tiempo con cosas buenas, no todo el tiempo en un estado alto, 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 no, 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 lágrimas, sufrimiento, fracaso, resignificados, cambio de estrategia y demás, pero un estado en general de plenitud, de me siento satisfecho con mi andar, con lo que se está construyendo, con mis reflexiones, con Claro. mis aprendizajes, con las relaciones que he formado, con en qué he invertido mi tiempo. A lo mejor a veces tampoco ha sido tan fascinante o tan acertado, pero le he dado la vuelta y me siento Pleno. pleno. Y Sí. creo que ese estado es al que deberíamos aspirar y que es consecuencia, y ni siquiera es para vivir obsesionados, es consecuencia de quizá conocernos y empezar a andar por donde nuestra alma y nuestro ser nos dice, ¿no? Claro. Hablando Mencionas, del mundo de Acuario. mencionaste algo que es una palabra que también para mí es súper clave, que es el tema de resignificar, ¿no? Me parece que es importantísimo cómo resignificamos lo que nos pasa. O sea, creo que también lo vivimos. O sea, todo mundo, y eso yo lo aprendí en terapia, sobre todo. O sea, creo que a veces tenemos una idea equivocada de lo que está sucediendo en nuestra cabeza o de nuestra historia o de los acontecimientos que estamos viviendo, ¿no? Los fracasos a veces los resignificamos como, pues, lo hice mal. ¿Por qué no lo resignificamos y decir que aprendí de esto, no? O sea, como, ¿para Claro, qué me está sucediendo esto? Una relación que falló, ¿qué estoy aprendiendo de esta relación? Yo me clavo demasiado en las relaciones y creo que cuando empiezas a resignificar tus relaciones, te das cuenta de lo afortunado que eres por encontrar personas que te hacen descubrir cosas que a lo mejor ni tú eras consciente. Y cuando empiezas a ver, oye, esta persona me hizo daño por esto, en realidad es un reflejo de algo que tú traes, ¿no? Cuando empiezas a resignificar tu vida, también te das cuenta de que no viviste una infancia miserable. O sea, todos creemos que tuvimos papás que nos hicieron daño, que no nos dieron lo que queríamos, pero cuando empiezas a cambiar eso y lo empiezas a ver en la historia, pues todo empieza a cambiar. Fíjate que también ahora sigo mucho a se llama Juan Miguel Zunzunegui, no sé si lo sí, ubicas. claro, historiador fascinante Me, mexicano de derecha y también con algunos pequeños traumas. Él mismo los ha revelado, ¿eh? De antaño que los ha ido sanando, en su historia los ha no, ido. a mí me encanta, o sea, porque yo soy fan del pensamiento crítico, ¿no? O sea, me gusta como esto, Cuestionar. cuestionar tus creencias. Esto que decías, esto que estoy viviendo, neta, es mío o alguien me lo impuso, o por qué lo estoy pensando que es así, ¿no? O sea, todos nuestros valores y todas las cosas con las que vivimos, pues las heredamos y las damos por ciertas, ¿no? Y yo creo que hoy nos enfrentamos justo a este tema en donde cada vez los paradigmas están cayendo y nos estamos replanteando nuevas cuestiones. La gente está atreviéndose a hablar de esto y creo que el mensaje que tenemos en redes también eso es algo positivo, yo lo veo así, que empiezan a venir nuevas ideas, ¿no? Y al final a veces también son medio radicales, pero creo que al final todo esto es una síntesis. Pero cuando hablaba de Juan Miguel, o sea, él habla mucho de la historia de México, ¿no? Y me encanta esa parte porque de repente sí, nuestra historia y lo que nos han contado, yo aprendí en la escuela que los españoles eran unos hijos de la chingada, que nos conquistaron, que Sí, doblegaron el ajá. genocidio y que entonces acabaron con el gran imperio mexica, ¿no? Y que Claro, si no imperio estuviera... mexica éramos nosotros, supuestamente, ¿no? Y entonces, o sea, él dice, y no lo cuestionamos, ¿no? Dices, si no hubieran llegado los españoles con el conocimiento de los mayas y los aztecas, o sea, seríamos una potencia, ¿no? ¿Neta?
Claro, no tenemos la tecnología, estábamos retrasados casi 1000 años en desarrollo en muchas cosas. Teníamos mucha inteligencia de los astros y un buen calendario y que además descubrimos el cero, pero el cero no podía llevarnos a navegar de continente a continente. Pues ya existía el cero en otras culturas. O sea, al final, o sea, de nuevo, creo que es esta idea que nos han metido de, o sea, no somos, y creo que eso pasa en toda Latinoamérica, o sea, no somos lo que pudimos haber llegado a ser porque somos producto de una conquista, ¿no? Pero si reinterpretáramos eso, es decir, somos producto pues, de una fusión, o sea, ninguno de nosotros nos consideramos ni somos indígenas. O sea, En porque si a ti te español, dicen, oye, tú eres un indígena, pues no, güey, porque yo soy no me siento mestizo, identificado con los indígenas, soy mestizo. ni con los españoles. Me siento identificado con el mestizaje. Soy Claro, mestizo. y somos una cultura, o sea, pero sabes, o sea, es como esta reinterpretación de lo que nos está sucediendo, pero al final también ahí vivimos con ese trauma, ¿no? Que Octavio Paz también lo exploraba y demás. Entonces, vamos, la reflexión a la que voy es este resignificar las cosas que vives, que en realidad es esto, encontrar esa plenitud, o sea, de lo que te pasa, decir, ok, ¿qué estoy aprendiendo? ¿No? O sea, la vida es, Sí, y fíjate, me encantó esta reflexión porque al final si nosotros nos estamos contando una historia de que, que España me tiene que pedir perdón a mí, México, después de 500 años por lo que sucedió, es una historia de sufrimiento, de víctima y de dolor. Pero si yo agarro y digo, somos verdaderamente una gran nación porque es la fusión de dos claro, grandes naciones, de cultura, una cultura, o más que naciones, porque no había naciones, sino de dos grandes culturas, una cultura indígena ancestral, extraordinaria, con mucha riqueza y que se sigue entremezclada en tradiciones, en pensamiento y demás, y que finalmente los toltecas tenían una gran filosofía claro, y una gran cultura que, con lo cual construyeron muchas cosas y que Tenochtitlán era una gran civilización y que además es una mezcla con esta grandeza española y le damos los fueros a aquellos también con quienes se fusionaron los indígenas, ni siquiera digo nos porque no soy indígena, no, se claro. fusionaron los indígenas de aquel momento y entonces tenemos una nación extraordinaria gracias a esa fusión. Esa narrativa nos puede hacer, como bien lo dices, resignificar nuestro momento, Claro. nuestra historia y empezar a creer otras cosas de nosotros y trasladándolo a lo que decías, es decir, nuestra historia personal, nuestra infancia, resignificar la historia de nuestra infancia, resignificar el carácter de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestras hermanas, de nuestra dinámica, de cómo crecimos, resignificar cómo fueron nuestros maestros, por qué fueron como fueron y demás, nos podría meter en otro estado. Pero finalmente sí somos adictos al sufrimiento, si somos adictos a la autoflagelación, somos adictos al victimismo y muchas veces no alcanzamos esos niveles de plenitud por estas adicciones a estos momentos emocionales tan dañinos que nos tienen aletargados, ¿no? Entonces parecería que el sufrimiento es culpa de los demás. Claro. Y que si no hubieran venido los españoles, si hubieran venido los ingleses, entonces hubiera sido algo distinto. No, no sería algo distinto porque en una de esas, ahí sí, ni mestizaje hubiera habido. A lo mejor acaban con todos los indígenas, lo único que habría sería puro inglés o anglosajón acá. Pero a lo mejor nos hubieran contado una historia chingona, ¿no? Y seríamos, no sé, o sea, No, el tema, ni existiríamos, claro, Carlos. y el tema a veces es este, o sea, que nos clavamos demasiado en el, ¿qué pasaría si es lo que es? O sea, la vida no es justa, ¿no? O sea, creo que eso lo hemos aprendido también, o sea, no sé, a Sí, veces luchamos por la justicia y demás. y que es algo que también tenemos que quitar, el qué pasaría si no pasó. Y entonces, con lo que hay, ¿cómo puedo alcanzar ese estado de plenitud? Y retomando el tema central que es el tema de la felicidad, y retomando esta definición que puse sobre la mesa de plenitud, fíjate qué interesante. Llegas a una conclusión de una forma muy genuina, muy tú, muy empírica, que es la conclusión a la cual Aristóteles había llegado, ¿no? La felicidad es la eudemoneia, ¿no? El espíritu bueno, el espíritu noble, el espíritu pleno.
O sea, cuando nosotros alcanzamos esa plenitud, y él tenía su propuesta, decía que la ética era el camino en la eudemoneia, la ética era el camino en la felicidad, y la ética, por lo tanto, era la oportunidad de escoger entre la virtud y el vicio. La virtud era aquello que te liberaba, el vicio era aquello que te esclavizaba, y entonces decía, tenemos que escoger las virtudes, que son aquello que nos libera, y esa parte es la que finalmente nos da eudemonia. Victimismo es esclavitud, sufrimiento, estar adicto al sufrimiento es esclavitud, estar contándonos historias hirientes acerca de nosotros es esclavitud, y tenemos que ser un poquito más libres en ese sentido. Claro. Sí, la verdad es que sí. Dices, wow, llegué a la conclusión de Aristóteles. No lo puedo creer. Sí, o sea, aceptar como que no hay blanco y negro, ¿no? También creo que esos extremos de que todo tiene que ser, este dualismo. Sí, claro, claro. Me encanta esta idea del Tao, donde ellos hablan como más de... Equilibrio. Del yin y el yang, ¿no? Todo es y nada es. Al final es, o sea, deja que fluya, o sea, puede haber matices, grises, y se siente bien. Para mí la clave, Alex, también creo que es este tema de conocernos, de autoconocernos, ¿no? De ir como verdaderamente... Yo soy fan de la terapia, o sea, me parece que todos deberíamos de tener ese proceso Sí. de, de, de ir profundamente sobre las cosas que nos hemos contado que nos hacen infelices. Porque a veces las tapamos simplemente, ¿no? De una manera, hay personas que lo hacen evadiendo y diciendo, yo soy feliz y no necesito nada. O hay personas que se van al extremo del victimismo, ¿no? En donde dicen, es que yo no soy porque pues, tuve estos papás, porque tuve esta vida, porque de esto y aquello. Y en realidad, pues no hay responsables. O sea, de nuevo, creo que la parte clave es tomar responsabilidad de tu camino. Y si algo se siente incómodo en este proceso, pues date oportunidad de saber qué es eso, ¿no? Conectar con eso que te está martirizando. Y pues hoy se habla mucho del mindfulness y la meditación y terapias, etcétera. Pero si no lo haces verdaderamente como un trabajo, que sepas que el dolor va a estar ahí, que lo abraces incluso, porque es este balance, ¿no? Placer, dolor. Siempre tiene que estar ahí. O sea, Y esas dos cosas nos van a acompañar toda la vida. Momentos de placer, momentos de dolor, pero sí, pero en cambio siempre debe existir un estado de plenitud, de satisfacción. Y creo que este trabajo que nos invitas a hacer, de profundizar en nosotros, de vernos, de ver nuestra psique, de plasmarla, y que un trabajo terapéutico nos ayuda a visibilizar lo que pensamos, a sacar los pensamientos que nos hacen daño, a aquellos que no revelamos tan fácil, sí, a sí. aquellos que evadimos, que le damos vuelta, pero que posiblemente nos están provocando más sufrimiento del que deberíamos estar lidiando ahorita, pues nos podría ayudar muchísimo. Me quedo con eso, con esa parte tan importante de trabajar en el autoconocimiento, y yo creo que es algo que tú has hecho bastante, Carlos, y que es evidente por lo que te conozco, por lo que te he escuchado, que es algo que te mueve mucho, ¿no? El trabajar en ti, el trabajar en lo profundo para conocernos, porque Sí. asumimos que nos conocemos, pero realmente a veces no nos conocemos tanto, y por ende vivir acorde a lo que nosotros somos. Se nos está terminando el tiempo, mi querido Carlos. Me encantaría que nos pudieras compartir siempre, no siempre, pero la gran mayoría de las veces le pregunto a la gente, ¿cuáles serían 3 consejos que tú podrías compartir desde tu perspectiva para romperla en la vida? 3 consejos de Carlos Camacho para poderla romper en la vida. Número uno, que seas auténtico, ¿no? Que busques verdaderamente, profundamente quién eres, qué te mueve. Y eso, pues sería el punto número dos, que justamente hagas un trabajo de autoconocimiento. O sea, no puede haber autenticidad si no te conoces. Y número tres, creo que es clave y también va ligado al tema de la felicidad. Yo diría que tengas conexiones profundas con la gente, ¿no? Y esas conexiones se van ligando los tres. Cuando eres auténtico, cuando te conoces y cuando tienes estas conexiones, genera relaciones más profundas, no tan superficiales, que te hacen crecer, que te hacen rodearte de gente que te aporta y que al final te va a llevar a ese lugar que estás buscando, que es dejar un legado, un propósito
y romperla, mi queridísimo Alex. Oye, pues, y a mí me suena mucho como la fórmula de Carlos, digo, sin hacerla como un cliché, pero para ser feliz, autenticidad, autoconocimiento y conexiones de valor, que las tres se me hacen poderosísimas. Ser genuino, sin máscaras, transparente, el conocerte, saber quién eres, qué eres, para qué Claro. estás, tu propósito, lo que mueve tu alma. Y finalmente conectar con la gente, con aquellos con quienes caminamos. Qué ricos consejos, mi querido Carlos. Pues muchísimas gracias por No, estar, hombre, por estar gracias a aquí, ti. poder conversar sobre estos temas. Y pues listísimos para escuchar también otros 150 episodios más de Hablando Sin Filtros. Buenísimo. Muchas gracias, Alex, por la Un invitación. gustazo. Y a todos, pues muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a ser felices y a romperla en la vida.